Supera't és un projecte que tracta sobre igualtat i esport femení, i el que a mi més m'agrada és que li dic i li demostra a la gent que tots som capaços de aconseguir els nostres somnis i per supost que això dona la felicitat. Se tracta de treball, constància, de creure en tu mateixa, de creure les coses des del fons del teu cor, i si és així no hi ha barreres que te tapen. La xerrada exposes un poquet la meva trajectòria com a pilota militar, com a entrenadora de futbol als Estats Units, com a voluntària en Àfrica, i un poquet el que t'estava comentant, que en treball i constància tens uns somnis que pots aconseguir-los, però sempre tens que comptar el recolzament de la teva família, de molta gent que t'apoya, però sobretot el que tens que fer és creure en tu mateixa. A mi m'agradaria contar que per a mi és molt satisfactori quan fem tant el meu company Xema Lamirant com jo el projecte Supera't. La gent quan acaba la xerrada pregunta i jo em dono compte que han pensat, que han escoltat i sobretot que han reflexionat, i les preguntes a mi m'halaguen, perquè és una forma de dir, ostres, per lo que he contat ha calat, o i ha portat en positiu a tota la gent que ha vingut a veure'm. I també me quede en l'aspecte final de la xerrada, que és un partit de futbol que es ficarà en pràctica els valors de la xerrada, així que tots i totes t'ho convidades a jugar. Bueno, me he dedicado hasta aproximadamente los 20-21 años al karate sobre todo, lo que pasa es que tuve una lesión y tuve que dejar la competición. Y bueno, allí pues siempre sí que es cierto, es un sector que mayoritariamente es masculino, aunque hay que decir que en los últimos años las mujeres están llegando muy fuertes y se están quedando pues con un montón de podios, y de hecho ahora tenemos a la actual campeona del mundo, Sandra Gómez, y un montón de campeonatos de Europa. Y bueno, eso en esa parte sí que al principio, pues cuando yo era más pequeñita, se veía que había mucha más visibilización a los chicos, y sí que pues te sentías un poquito, pues mira, faltan más mujeres, pero sí que es cierto que ahora ya está cambiando, ahí sí que está cambiando, en el otro sector al que me dedico no está cambiando tanto, aunque también cambia poquito a poco, y es que me dedico también a la ingeniería aeroespacial, que estoy ahora mismo acabándola, pendiente de 2 asignaturas, y también en ingeniería industrial, pero sobre todo en el sector aeroespacial donde más se nota que sí que faltan muchas mujeres en un montón de puestos, y sobre todo faltan muchas mujeres en investigación. En el resto, pues también, pero en investigación sí que lo notas de una forma más característica. Yo tuve el año pasado una beca de la Agencia Espacial Europea en Alemania y estuve en el Centro de Entrenamiento de Astronautas, y ahí se puede ver claramente, o sea, solo hay una astronauta mujer.